Hola, el presente video es para sustentar el examen 3 del curso de óptica. Nosotros somos el grupo 1, compuesto por José Gregorio Estrada Meneses, Diego Alejandro Restrepo Pérez, Santiago Sánchez Ramírez y mi persona, Gustavo Andrés Molina Ortiz. El punto 1 nos habla de un salvavidas que está en la playa y de un bañista que se está ahogando. Nos dan las distancias a las cuales se encuentran y nos dicen que el salvavidas se mueve a una velocidad c en el medio 1, que sería la playa, y a una velocidad c partido n en el agua, siendo n mayor que 1. Nos preguntan cuál es la trayectoria que debe seguir el salvavidas para auxiliar lo más pronto posible al bañista. Este es un caso en el cual se puede aplicar el principio de Fermat. Pero antes veamos un poco de los antecedentes históricos. La luz como fenómeno corpuscular es como se estudiaba en la antigüedad. Esto era un montón de partículas que fluían a través de una línea recta e interactuaban pues con la materia. Los griegos también adjudican la geometría plana para estudiar estos rayos de luz. Euclides menciona la ley de reflexión en su tratado de geometría escrito en el año 300 a.C. Era un principio de mínima distancia en el siglo I. Planteaba que las mínimas distancias se adquieren con líneas rectas. Podríamos decir que el principio o la ley de Snell sería un buen candidato para la resolución del primer ejercicio, pero realmente no, porque no hay dicho principio de las líneas rectas no se está cumpliendo, porque hay un cambio, hay un ángulo y un cambio de dirección, por lo tanto no es un buen candidato. El principio de Fermat sería el candidato perfecto, pues se conoce como el principio de mínimo tiempo. Establece que entre dos puntos en el espacio la luz sigue la trayectoria que le toma el menor tiempo en recorrer, ya sea de manera directa o incluyendo reflexión o refracción en una interfaz. Dicho principio sí permite el principio de las líneas rectas y sería el principio que utilizaría el compañero Gustavo para la resolución práctica del primer ejercicio. Bien, aquí tenemos el esquema que nos va a servir para aplicar el principio de Fermat. Tenemos el punto S, que es donde está el salvavidas, el punto P, que es donde va a estar la persona que se está ahogando, y planteamos entonces pues, las distancias que nos habían dado, pero además un punto de referencia, una distancia menos y, ¿sí? Y estos ángulos que nos van a servir luego. Podemos hacer esto porque pues, nuestro salvavidas va a seguir esta trayectoria, que va a ser como si fuera un rayo de luz, es un análogo, por así decirlo. Y también planteamos que es una recta, pues el principio de por sí ya no lo indica, que se puede plantear como rectas. Bien, suponemos que el tiempo total, que es en realidad lo que minimiza Fermat, pues es la suma de estos dos tiempos. Y aquí planteamos que su derivada tiene que ser igual a 0, que es justamente la minimización. Estas serían las distancias de ese al punto de referencia, origen, y del origen al punto P. Luego, entonces, pues si reemplazamos a lo que equivale cada tiempo, es decir, distancia partido velocidad, vamos a obtener esta expresión, de la cual pues, factorizamos este 1 partido c y pues ya derivamos respecto a la variable igualando a 0, que es la minimización, para obtener esta relación. De aquí se puede llegar a la ley de Snell, notando que la primera parte corresponde al seno de teta incidente y está el seno de teta transmitido multiplicado pues, por el índice de reflexión. A la izquierda es 1, por eso pues no aparece. Se nota pues que el teta transmitido es menor que el teta incidente, que la pendiente de este primer rayo, o sea, este que viene, o la primera trayectoria es más grande que la de la segunda. Y además, si aplicamos la aproximación paraxial, que es decir, para ángulos pequeños, vemos que el seno pues, se aproxima a la tangente y podemos llegar a esta relación en la cual podemos calcular el y, que va a ser la altura a la que debe ingresar el salvavidas al agua, por así decirlo, para salvar al ahogado. Yo me voy a centrar en el punto 2 especialmente. Bueno, aquí voy a ilustrar un poquito. Tengo una fuente, una pantalla, este es mi banco óptico en general. Tengo un barril donde hay inmiscuido un lente óptico. Tengo una marca, unas distancias, un par de planos focales. Dicho lente, yo voy a plantear que es un lente delgado, por lo siguiente. Pues en el libro de Pedrotti
encontré esta ecuación donde me simplifica varias operaciones matemáticas, donde relaciona distancias y focos, pero simplemente eso sea para lentes delgados. Entonces asumí que el lente es delgado. Lo planteé en tres situaciones diferentes, de acuerdo a la descripción del enunciado, en tres situaciones diferentes. La primera situación no necesariamente la primera situación del enunciado, sería la segunda en realidad, donde yo estoy girando mi lente, donde estaba A, ahora está B, lo giré respecto a un objeto que se sitúa en el infinito sobre el eje óptico. Dicho objeto está incidiendo de manera paralela sobre el lente y generando una distancia en el eje focal respecto a mi marca de 10 unidades. Dicha distancia ya la llamé D1. La otra distancia la llamé D2A. Dicha distancia sería la longitud, sería infinito. A través de esta ecuación planteé mi relación de inversas de distancias respecto a un foco A, lo voy a llamar f de A. Aquí dije que 2A es una distancia que tiende a infinito, por lo tanto esa fracción tiende a 0 y deduje que D1, esta distancia de 2 unidades, sería mi foco A. Para la situación 2 voy a tener el mismo objeto en el eje óptico situado en el infinito que incide de manera paralela. Me va a generar un plano focal a una distancia de 20 unidades. Dicha distancia la llamaré de 1B y la marca de referencia al objeto la llamaré de 2B. De nuevo la misma operación, esto tiende a 0, de 1B sería f de b. Acá podemos concluir de que la imagen se está generando en el plano focal, algo característico de los rayos que inciden de manera paralela, algo que también leí en el libro en la nota de Román. La situación 3 volví a describir el banco óptico, la fuente, una distancia de 110 desde la fuente hasta la pantalla. Pues luego de que si la lente es curva esférica, podría hallar un radio, en tal caso utilizarlo, pero por el momento no ha sido como de gran utilidad. Bueno, entonces me encuentro acá con el siguiente problema, digámoslo así. Voy a tener un foco A y un foco B, pero son distancias diferentes. Normalmente en lentes y lo que vemos en clase es que siempre vamos a tener los mismos focos, las mismas distancias focales. Entonces y la distancia máxima sería de 30 unidades. Entonces yo voy a decir, bueno, si f de A es igual a f de B, que es lo que necesito que mis focos sean iguales, que es igual a f, y la distancia máxima de 30, si f de A más f de B es igual a 30, y yo dije que f de A y f de B es igual a f, 2f es igual a 30. Luego va a tener que mi foco es igual a 15. Luego voy a replantear de nuevo mi sistema, ya teniendo que mis focos son iguales de 15 unidades. Ahora sí voy a poder solucionar el literal A. Bueno, para solucionar el literal A, que decía de que cómo deberíamos de mover nuestro lente dentro del banco óptico de tal manera de que nuestra fuente esté en foco. Pero, ¿qué es eso de que la fuente esté en foco? O sea, básicamente que las de luz que inciden, o sea, que la fuente converja en la pantalla. La única manera de eso es que el eje focal, pues el eje focal de f' incida sobre la pantalla, coincida sobre la pantalla. Y también hay que hablar de la fuente. La fuente debería llegar también de manera paralela. Pues tampoco nos dicen cómo llega a la fuente, entonces sería asumir que nuestra fuente también incide en rayos paralelos sobre nuestro lente. De tal manera de que así vamos a también evitar la degeneración y hacer que nuestro lente converja en la pantalla, también asumiendo que nuestro lente es convergente. Bueno, la distancia de nuestra marca a la fuente debería ser de 95 unidades respecto a las relaciones y las dimensiones que nos habían brindado. La longitud focal está dada por la distancia que ya hemos hallado, que era de 15 unidades. Bien, continuando entonces con el apartado C del ejercicio, en el cual nos piden simplemente definir cuáles son los planos imagen e imagen, el plano imagen, el plano objeto y el plano focal, tanto para la imagen y para el objeto. Partimos del hecho de que la fuente de ese banco óptico, un banco óptico que es un instrumento que se utiliza más para prácticas demostrativas, no tanto para prácticas investigativas. Nos basamos en esas suposiciones en el libro de Fish-Letts, puesto que allí nos indican que la fuente, para este tipo de sistemas, la fuente, se supone que la fuente
emana rayos paralelos al eje óptico, y esa es la principal suposición, y es por eso que para plantear el ejercicio y para poder decir que la fuente va a estar en el foco, estará enfocada, eso quiere decir que los rayos que salen de la fuente, la imagen va a coincidir con el plano focal, va a coincidir con el punto focal. Es por eso que se ubicó el lente en el punto donde está ubicado. Es por eso que la fuente, el plano objeto que corresponde al plano donde está la fuente, va a estar entonces a 95 unidades del lente. Al igual que tanto el plano focal de la imagen y la imagen van a estar a la misma distancia del lente, la cual sería 15 unidades, puesto que si la fuente va a estar enfocada, debe coincidir el plano imagen con el plano focal de la imagen. Y por último, el plano focal del objeto va a estar también a 15 unidades de distancia. De esa manera entonces concluimos el ejercicio y pues llegamos a las conclusiones que se plantean. Entonces vamos a continuar con otro ejercicio que corresponde a la parte de análisis de lentes, en este caso lentes delgados. Es un sistema compuesto por 3 lentes, el cual uno es móvil, el cual está entre los dos extremos, perdón, en la mitad de los lentes que están en los extremos. En este caso la imagen, el lente 2 es el lente que se mueve. Según la distancia de separación relativa que tiene entre el lente 1 y el lente 3, nosotros vamos a obtener un aumento diferente, y vamos a obtener una distancia de la imagen resultante también diferente. De hecho, acá nos lo comentan que va a haber una pequeña variación en la posición de la imagen. En este caso nos dan todas las distancias necesarias para encontrar lo que nos piden. Que nos piden es la distancia de la imagen del sistema. Entonces, simplemente lo que debemos hacer es encontrar la imagen del lente 3. Pero para encontrar la imagen del lente 3, nosotros debemos hacer otras suposiciones. Otros pasos. Y lo vamos a desglosar de esta forma. En el lente 1 vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva, en la cual nos muestran que el objeto va a estar ubicado a 100 centímetros del sistema óptico. Eso quiere decir que ese objeto va a corresponder al objeto del lente 1. Ese lente 1 me va a generar una imagen. Esa imagen 1 va a convertirse en el objeto para el lente 2. Ese lente 2 me va a generar otra imagen, que va a ser la imagen 2. Esa imagen 2, posterior a eso, se va a convertir en el objeto para el lente 3. Y luego ese lente 3 me va a generar una imagen. Esa imagen 3 va a corresponder a la imagen total del sistema. Entonces, como lo vamos a hacer de esa manera consecutiva, es mucho más sencillo si dividimos el proceso en 3 pasos, en el cual vamos a analizar y vamos a encontrar las imágenes para cada uno de los lentes. Vamos a utilizar la notación de signos de la DIN. Esto para no generar confusiones respecto a las posiciones relativas de los objetos, puesto que aquí pueden variar. Entonces simplemente es algo mucho más sencillo, y es decir, si el objeto está a la derecha o a la izquierda o el punto que vamos a estudiar va a estar a la derecha o a la izquierda del lente, y a partir de eso generamos los signos. Es por eso que vamos a utilizar esta ecuación de acá. Entonces vamos a solucionar para cada lente. Y en este caso empezamos con el lente 1, está a 100 centímetros el objeto. Realizando las matemáticas llegamos a que la imagen va a estar a 11,11 centímetros. Este primer caso tenemos que la distancia del lente 1 al lente 2 es de 10 centímetros y del lente 2 al lente 3 es de 50 centímetros. Eso quiere decir que la imagen del 1, es decir, el objeto del 2, va a estar detrás del lente 2. Es por eso, aquí lo evidenciamos mejor, es por eso que en este caso el objeto 2 estaría a 1,11 centímetros a la derecha del lente 2.
Realizando las matemáticas correspondientes y con los signos correspondientes, pues llegamos a que la imagen 2 va a estar a 1.05 centímetros y finalmente terminamos llegando al paso 3, donde se hace para el mismo proceso para el lente 3, terminando que el objeto 3 va a estar a 12 centímetros y medio del sistema. Entonces la imagen de ese objeto que está a 100 centímetros va a estar a 12.5 centímetros del sistema. La magnificación en este caso, que es ese aumento lateral que basta simplemente con hallar el aumento de cada uno de los lentes y posterior a eso multiplicarlo para encontrar el aumento total, va a estar es de 0.027, es decir que reduce el tamaño del objeto inicial. Para el siguiente apartado simplemente nos cambian la distancia, ya no va a ser de 10 centímetros y 50 centímetros, sino que va a ser la misma distancia, de 30 y 30, la separación entre los tres lentes. Entonces volvemos a hacer lo mismo, son exactamente los mismos pasos, van a dar resultados diferentes porque las distancias son diferentes, pero es hacer los mismos pasos para que finalmente me dé una distancia de 10.27 centímetros de la imagen. Eso quiere decir que movimos el lente 20 centímetros a la derecha, el lente movible lo movimos 20 centímetros y eso nos dio como un resultado de un movimiento de la imagen de 2 centímetros. Entonces fue ese pequeño movimiento. Y a su vez obtuvimos el aumento, una imagen de 0.055. Eso quiere decir que vuelve y está reduciendo la imagen del objeto. Ese fue el ejercicio entonces de ese análisis de los lentes delgados. Ahora vamos a analizar otro tipo de lentes. En este caso no va a ser una lente delgada, sino que vamos a considerar espesores, vamos a considerar índices de refracción y ya no vamos a tener que utilizar este tipo de aproximaciones. Entonces continúa nuestro compañero para continuar explicando el siguiente ejercicio. Bien, tenemos el punto 7 en el cual nos dan un montaje de una lente gruesa. Tenemos aquí la cara izquierda de la lente, la cual tiene un radio, porque es una curvatura esférica, tiene un radio R. Las distancias que separan las dos caras es de 4R, la segunda cara, es decir, la derecha es de 2R. Nos dan además una moneda que está a una distancia de 0.5R, es decir, la mitad del radio. Además mencionar que el índice de refracción dentro del material es 1.5 y pues vamos a tomar el índice de refracción de lo que está por fuera como 1. Muchas gracias, Gustavo, por esa introducción. Ahora veremos el desarrollo del ejercicio. Bueno, en el punto A, como sabemos, nos dicen que encontremos la ubicación de la imagen de la moneda cuando R es igual a 2 centímetros y debemos decir si la imagen es real o virtual. Entonces podemos ver lo siguiente. Tenemos un R que nos da el problema de 2 centímetros y sabemos que la distancia que está entre la imagen y el lente es igual a 0.5 R, que es el vértice izquierdo de la figura de vidrio. Entonces, como sabemos que R es igual a 2 centímetros, reemplazamos R por 2 centímetros y nos da 1 centímetro. Utilizamos la siguiente ecuación para determinar la distancia que hay entre el vértice del lente hasta la distancia donde está la imagen, ya sea real o virtual, en la cual sabemos que n es igual a 1 porque es el del aire, n2 es igual a 1.5 que es nos da el ejercicio, que es vidrio. Sabemos que R mayúscula se refiere a exactamente el radio que tiene el lente en ese lugar, que como sabemos por el ejercicio es de 2 centímetros y el S o la distancia que hay entre el objeto y el vértice del lente, como habíamos hallado, es igual a 1 centímetro. En la ecuación reemplazamos valores, despejamos S' y hallamos que S' es igual a menos 2 centímetros. El signo negativo nos da a entender que la imagen es una imagen virtual, por cuanto que la expresión expresa que está por detrás del lente en vez de estar hacia delante de él. Por lo tanto, es una imagen virtual. Ahora, para seguir desarrollando el ejercicio y decir la posición de la moneda, tenemos que
considerar lo siguiente. Debemos considerar la distancia que ya teníamos en el problema, que era igual a L igual a 4R, el diámetro de este lugar que era 2 centímetros, y restarle los menos 2 centímetros de la imagen que es virtual. Con esto concluimos que la distancia que hay entre la imagen virtual y el punto donde comienza el lente es igual a unos 10 centímetros. Entonces concluimos que la distancia que hay entre la imagen virtual y el vértice del otro lente es igual a 10 centímetros, porque serían 8 centímetros más 10 menos 2, que es igual al radio que teníamos acá, 10 centímetros. Utilizamos la misma expresión, pero ya considerando a N1 igual a 1.5 porque estamos en el medio del vidrio, y a N2 igual a 1. Ahora, reemplazando los valores y despejando a S', llegamos que S' es igual a menos 4.44 centímetros, siendo esta la distancia o la ubicación de la imagen de la moneda cuando R es igual a 2 centímetros. Ahora, para el punto B, considero el caso cuando la distancia L tiende a 0, es decir, cuando tengo una lente delgada. En el caso cuando L tiende a 0, tengo algo de comportamiento de este lente, una lente delgada, en la cual solamente hay R y 2R de radio. Entonces, yo al principio quería hacer un planteamiento matricial, en la cual hallaba el matriz del sistema, pero vi que para efectos prácticos del ejercicio no era muy bueno. Entonces, usaremos la aproximación de lente delgada, en la cual esta ecuación pudo hallar la distancia entre el objeto y el lente. Para este ejercicio vamos a utilizar igual n igual a 1 del aire, 1.5 cuando estamos hablando del vidrio, 1 centímetro, que como el ejercicio anterior es la distancia entre el objeto y el vértice del lente, y ahora los dos radios que tenemos, R1 de 2 centímetros y R2 de 4 centímetros, correspondiente a R y 2R. En la ecuación reemplazamos los términos que tenemos, despejamos S' y hallamos que S' es igual a menos 1,1428 centímetros, siendo también un resultado virtual como en el ejercicio anterior. En cuanto a la autoevaluación, siento que este tema lo dominé bastante bien. Puedo explicar los temas, los ejercicios con fluidez. Y en especial me ayudaron libros como el de Pedrotti. Bueno, quizás a mejorar sigue siendo el manejo de herramientas, pero creo que en este examen apliqué más herramientas y otras no las utilicé porque no vi la necesidad. Para la autoevaluación, yo creo que hubo una muy buena concatenación de los ejercicios, en el sentido más que todo en el que todos los ejercicios eran grupales, ahí había como una asignación de cada ejercicio, pero era netamente aleatoria. Todos hacíamos espacios de reunión en Meet, en Jamboard, íbamos solucionando los ejercicios entre todos. Realmente fue un trabajo en conjunto, pues ya se tenía que asignar de alguna manera, porque pues no se podrían hablar todos en un ejercicio porque ya se volvía muy complejo. Tratamos de concatenarlos, yo creo que lo hicimos de manera correcta. Por la parte de la edición del video, ya cuando había enviado el video, había dejado pasar un mensaje de WhatsApp que se escuchaba. Me disculpo por ello, pero es que también por efectos de que dentro de la casa muchas veces hacen mucho ruido y ya se vuelve algo tedioso hacer el video, dejé pasar y omití, pasé por alto esta parte. Pues en general yo creo que se hizo un muy buen trabajo y un buen trabajo en equipo. Bien, en la autoevaluación considero que realicé un buen desempeño participando de los ejercicios y proponiendo diversas hipótesis, diversas soluciones. De hecho, en lo grupal tuvimos espacios de discusión bastante amplios de un par de horas o más en algunos ejercicios en los cuales discutíamos los diferentes puntos de vista que teníamos
en esas interpretaciones, porque habían varios ejercicios que eran de mucho interpretar. Entonces, considero que fue tanto grupal como de manera individual, fue un buen desempeño y bastante concretas las participaciones que tuvimos y contundentes pues las participaciones que tuvimos los integrantes. En cuanto a la autoevaluación, considero que en este parcial me desempeñé de mejor manera que los anteriores, desarrollando con mejor claridad el ejercicio, entendiendo claramente cuáles son los pasos a paso para desarrollar el problema y empleando la retroalimentación recibida del parcial anterior. Por lo tanto, considero que mi desempeño en este examen fue mucho mejor que el anterior. En cuanto a la evaluación grupal, mis compañeros y yo nos reunimos varias veces durante la semana con el fin de emplear las herramientas para desarrollar los diferentes ejercicios y retroalimentarnos entre nosotros para la solución de los mismos, además de utilizar diferentes fuentes para resolver los problemas.